María Magdalena, pecadora o maestra olvidada. En un relato silenciado por siglos, su verdadera identidad desafía el dogma impuesto. Descubre el legado oculto de una mujer que transformó la fe y cuestionó el poder. La verdad que liberó su historia te invita a reimaginar el cristianismo. María Magdalena, un nombre que ha trascendido el tiempo y los prejuicios, es una figura que ha sido moldeada, distorsionada y en muchos casos deliberadamente silenciada a lo largo de la historia del cristianismo. Hoy nos adentramos en un viaje para desentrañar la verdadera identidad de esta mujer enigmática, cuya historia ha sido olvidada y reconfigurada por intereses de poder y dogmas que han prevalecido durante siglos. Lo que se nos ha contado tradicionalmente la presenta como una pecadora arrepentida, una mujer caída que encontró redención. Pero ¿qué pasaría si esa narrativa fuera una construcción manipulada? Podría ser que María Magdalena fuera en realidad una de las discípulas más importantes, una maestra y portadora de un conocimiento espiritual que desafiaba el orden establecido. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos retroceder a los orígenes del cristianismo. En los primeros tiempos, la figura de María Magdalena no era la que muchos conocemos hoy. En los evangelios canónicos se la menciona con brevedad, pero los evangelios apócrifos y textos gnósticos nos ofrecen una imagen muy distinta. Estos documentos antiguos la presentan como la apóstol de los apóstoles, una mujer que tuvo una relación íntima y profunda con Jesús, siendo testigo privilegiada de su resurrección y portadora de enseñanzas que, de haber sido ampliamente divulgadas, habrían transformado la estructura del liderazgo eclesiástico. La tradición oficial, sin embargo, optó por encasillarla en un papel de redención moral. Durante la Edad Media, en el siglo VI, el Papa Gregorio I consolidó una narrativa que la asociaba con la prostitución, fusionando su identidad con la de otras mujeres de los evangelios y estableciendo el arquetipo de la pecadora arrepentida. Esta imagen servía para justificar la idea de que la salvación se obtenía únicamente a través del arrepentimiento y la penitencia, excluyendo cualquier reconocimiento de su posible liderazgo o de su profunda comprensión espiritual. La estrategia fue clara. Al reducir su figura a un símbolo de culpa, se minimizaba su autoridad y se reforzaba un sistema de poder que relegaba a las mujeres a roles secundarios. Sin embargo, investigaciones recientes en el campo de la teología y estudios históricos han comenzado a cuestionar esta versión. Los textos gnósticos, como el Evangelio de María, revelan que María Magdalena fue, en realidad, una discípula clave que no solo acompañó a Jesús, sino que recibió de él revelaciones espirituales exclusivas. En estos relatos se le atribuye un papel de liderazgo que trasciende la mera presencia física. Ella era la portadora de un conocimiento místico, capaz de interpretar las enseñanzas del Maestro en un nivel que iba más allá de lo accesible para los demás apóstoles. Este conocimiento, algunos sugieren, era tan disruptivo que amenazaba con desafiar el orden jerárquico que se estaba formando en el cristianismo primitivo, por lo que fue relegado y ocultado deliberadamente. La manipulación de la imagen de María Magdalena no solo responde a una estrategia de exclusión, sino también a la necesidad de mantener intacta una estructura de poder en la que la autoridad espiritual estaba reservada para los hombres. Al presentar a María como una mujer caída y moralmente inferior, la Iglesia pudo justificar la exclusión de las voces femeninas en el liderazgo y en la transmisión del conocimiento sagrado. Esta versión distorsionada ha perdurado durante siglos, moldeando la percepción de millones de creyentes y limitando la posibilidad de que el cristianismo se enriquezca con perspectivas diversas. Pero,
¿Qué evidencia respalda esta reinterpretación? Los estudios filológicos muestran que en los evangelios canónicos no existe una conexión directa entre María Magdalena y la prostitución, y que esta asociación fue añadida posteriormente. Documentos antiguos y manuscritos recientemente descubiertos revelan que ella tenía un rol destacado en los círculos de seguidores de Jesús, actuando como consejera y guía espiritual. Su testimonio tras la resurrección, en el que ella es la primera en descubrir el sepulcro vacío y anunciar el milagro, es un acto que, lejos de ser marginal, subraya su importancia como mensajera del mensaje de la vida eterna. Además, el uso de términos como apóstol de los apóstoles en ciertos textos gnósticos no puede ser ignorado. Estos calificativos evidencian que, en los albores del cristianismo, María Magdalena tenía un estatus de liderazgo que desafiaba las convenciones de su tiempo. La relevancia de reivindicar a María Magdalena es doble. Por un lado, permite recuperar una parte fundamental de la historia espiritual, aquella que fue deliberadamente oculta para sostener estructuras de poder. Por otro, abre la puerta a un cristianismo más inclusivo y equitativo, en el que la autoridad y el conocimiento no se limiten por el género. En un mundo que cada vez valora más la diversidad y la igualdad, reconocer la verdadera historia de María Magdalena podría transformar la manera en que se vive la fe, haciendo que el mensaje del Evangelio sea más accesible y auténtico para todos. Esta reinterpretación también tiene implicaciones culturales y sociales. A lo largo de la historia, la figura de María Magdalena ha sido representada de diversas maneras en el arte, la literatura y el cine. Desde retratos que la muestran como una mujer llena de culpa y lágrimas, hasta representaciones que la exaltan como una mística y sabia, la dualidad de su imagen refleja la complejidad de su legado. En tiempos recientes, movimientos feministas y de renovación espiritual han comenzado a cuestionar los relatos tradicionales y a reclamar el derecho a una visión más completa de su persona. Este resurgimiento no es solo un ejercicio académico, sino un llamado a repensar el papel de la mujer en la Iglesia y a abrir espacios para voces que históricamente han sido marginadas. La influencia de María Magdalena en el cristianismo primitivo, según algunos textos, fue tan significativa que incluso los apóstoles varones, en su afán por consolidar el liderazgo, trataron de minimizarla. El conflicto entre Pedro y María, evidenciado en ciertos pasajes de textos gnósticos, sugiere que había una lucha por la interpretación del mensaje de Jesús, una disputa en la que la voz femenina representaba una amenaza a la uniformidad doctrinal que se buscaba imponer. Esta tensión, que hoy se refleja en debates contemporáneos sobre el rol de la mujer en la Iglesia, nos invita a cuestionar cuánto de lo que creemos saber está influenciado por estructuras de poder más que por la verdad espiritual. Si consideramos la posibilidad de que la verdadera María Magdalena fuera una maestra y guía espiritual, el impacto en la teología cristiana sería revolucionario. Imagina un cristianismo en el que el liderazgo se base en el conocimiento y la experiencia directa con lo divino, en lugar de en tradiciones jerárquicas inmutables. Tal visión permitiría que tanto hombres como mujeres contribuyeran en igualdad de condiciones al mensaje del Evangelio, enriqueciendo la fe con diversas perspectivas y experiencias. La recuperación de la imagen auténtica de María Magdalena no es simplemente una cuestión de justicia histórica, sino una oportunidad para revitalizar la espiritualidad y hacerla más inclusiva y relevante en un mundo moderno.
La ciencia moderna, a través de estudios en neurociencia y psicología de la religión, ha demostrado que la práctica de la meditación y la conexión personal con lo divino pueden alterar significativamente la estructura del cerebro, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo el estrés. Estos hallazgos respaldan la idea de que una fe vivida de manera plena y directa, como la que María Magdalena pudo haber ejemplificado, tiene el poder de transformar no solo la mente, sino también la vida diaria. Al inspirarnos en su ejemplo, podemos aprender a buscar una conexión más profunda con Dios, una que trascienda los rituales y se base en una experiencia personal y liberadora de la verdad. Además, la historia de María Magdalena nos obliga a reconsiderar las narrativas establecidas y a abrirnos a la posibilidad de que la verdad es multifacética. La interpretación de los textos sagrados no debe ser estática, sino que debe evolucionar a medida que se descubren nuevas evidencias y se reevalúan los contextos históricos. En este sentido, la reivindicación de María Magdalena puede ser vista como un acto de liberación intelectual y espiritual, que desafía las convenciones y nos invita a construir una fe más abierta y dialogante. Este proceso de relectura y recuperación es fundamental para que el cristianismo no se estanque en narrativas unidimensionales, sino que abrace la complejidad de la experiencia humana y la diversidad de sus voces. El redescubrimiento del verdadero legado de María Magdalena también tiene el potencial de transformar la relación entre la Iglesia y la sociedad. En un mundo que clama por igualdad, justicia y reconocimiento de la diversidad, recuperar la figura de María como líder espiritual puede ser un símbolo poderoso de cambio. Esto no solo beneficiaría a las mujeres dentro de la Iglesia, sino que también enriquecería la fe de millones al demostrar que el conocimiento y la sabiduría son dones divinos que trascienden el género. Al valorar y honrar la contribución de María Magdalena, la Iglesia podría abrirse a una renovación que la haga más relevante y capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI. La interrogante que surge es, entonces, ¿qué secretos ocultan los textos y las tradiciones que han moldeado la imagen de María Magdalena? ¿Qué se esconde detrás del velo de la pecadora arrepentida? Las respuestas, aunque complejas, apuntan a la posibilidad de que ella fuera mucho más que lo que se nos ha enseñado. En los textos gnósticos se le atribuyen visiones y revelaciones que la posicionan como una guía, una intérprete del mensaje de Jesús que tenía el don de comprender las profundidades de lo divino. Esta revelación, si se acepta, podría significar que el cristianismo primitivo contaba con una perspectiva de la fe en la que la intuición y la experiencia personal eran tan importantes como la tradición escrita. Recuperar esa visión podría abrir un nuevo capítulo en la historia de la espiritualidad, donde la diversidad de voces se convierta en el motor de una fe más rica y transformadora. En conclusión, la verdadera María Magdalena emerge como un símbolo de empoderamiento, sabiduría y revelación. Lejos de ser la simple mujer caída que la historia oficial quiso presentarnos, ella fue una líder espiritual cuyo legado ha sido ocultado por siglos para preservar estructuras de poder que limitaban la participación de las mujeres. Su historia nos invita a cuestionar las narrativas establecidas, a reexaminar los textos sagrados con una mirada crítica y a abrazar una fe que reconozca la diversidad y la profundidad de la experiencia humana. Al hacerlo, no solo honramos la memoria de María Magdalena, sino que también abrimos la puerta a un cristianismo más inclusivo, auténtico y capaz de transformar la vida de millones. Si este mensaje te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la verdadera identidad de María Magdalena,
te invito a dejar tu comentario diciendo: la verdad me libera. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas se unan a este apasionante debate sobre la historia oculta de una de las figuras más enigmáticas del cristianismo. Juntos podemos reconstruir el legado olvidado de María Magdalena, desentrañar los secretos que la historia intentó ocultar y avanzar hacia una fe que abrace plenamente la experiencia humana en toda su diversidad y profundidad. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Que la luz de la verdad ilumine cada paso de tu camino y que, al igual que María Magdalena, encuentres en tu fe la fuerza para trascender las sombras del pasado y construir un futuro lleno de esperanza, conocimiento y amor. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.